Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicos, vamos a tener nuestra primera clase virtual. Soy el profesor Jesús Paredes y vamos a ver biología. Ya, chicos de genes, prestemos bastante atención. Hay que tener el material listo para poder realizar el trabajo durante clase. Muy bien. Entonces, chicos, muy bien. Vamos a ver los niveles de organización de la materia viva, ¿sí? Chicos de genes, la semana número 1. Muy bien. Hay que recordar que una característica que tienen los seres vivos es la organización específica. Que es una característica que tenemos todos los seres vivos, como te decía. En cualquier reino que se encuentre el ser vivo, ya sea protoctistas, protozoarios, algas, monera, que son bacterias, hongos, que es el reino fungi, plantas y animales, todos vamos a tener esta característica que se llama organización específica. Un ser viviente va a ser el producto de qué cosa, de una organización precisa que puede expresarse en los niveles de organización. Entonces, todos los seres vivos vamos a tener niveles de organización que nos van a formar. Por eso que la vida es toda una estructura compleja de realizar o de ver. ¿Por qué? Porque hay niveles que lo van formando hasta obtener la propiedad o la característica de la vida. Entonces, la organización específica se refiere a los distintos niveles de organización. Ahora, nosotros, los seres vivos, presentamos tres tipos de niveles de organización. Primero está el nivel químico o subcelular, que es un nivel abiótico, donde no hay vida. Luego tienes los niveles biológicos, que es un nivel biótico, quiere decir que hay vida. Y por último tenemos los niveles ecológicos, que ya son niveles bióticos superiores, ¿sí? Entonces recuerden, en el nivel químico no hay vida y en los niveles biológicos y ecológicos, que son niveles bióticos, se encuentra la presencia de vida. Niveles de organización químicos o subcelulares, que son niveles abióticos, recuerda, no hay vida. Al nivel químico también se llama subcelular. Va a representar los niveles más básicos de la organización y en ello se aprecia cómo las sustancias químicas se van integrando para formar y llegar al nivel celular, porque este es el nivel subcelular, recuerda, no hay vida. ¿Cuáles son estos niveles químicos o subcelulares? Este es el nivel atómico, este es el nivel molecular, el nivel macromolecular, el nivel complejo o agregado supramolecular y el nivel organular. Recuerda, los átomos me forman moléculas, las moléculas me forman macromoléculas y las macromoléculas me forman complejos o agregados supramoleculares. Y luego de esto viene la formación de organelas. Entonces, estos niveles químicos todos son abióticos, no hay vida y van a formarse poco a poco, ¿sí? Vamos a ver uno a uno. Nivel subatómico. En el nivel subatómico están las partículas elementales, ¿sí? Están los protones, electrones, neutrones, están formados por partículas pequeñitas como son los quarks, ¿no? Entonces, estas son partículas elementales, protón, electrón, neutrón. Entonces, este es lo más pequeño que vamos a empezar. Ahora, estas partículas elementales me van a formar el nivel que sigue, que es el nivel atómico. Como estamos en biología, estos se llaman bioelementos, porque de todos los 118 elementos que tiene la tabla periódica, 27 nomás presentamos los seres vivos. Entonces, esos elementos químicos se les llaman bioelementos. Entonces, como te decía, de los 118 elementos que tiene la tabla periódica, los seres vivos solo presentamos algunos, ¿sí? Y esos bioelementos, a ver, vamos a prestarle un poquito de atención a esto, son estos, ¿no? El CHOMS, son lo más importante. Acuérdate de la galleta, CHOMS. ¿Sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Son los elementos químicos que en mayor porcentaje se encuentran en los seres vivos. Nivel atómico o bioelementos. Ahora, el conjunto de átomos de estos elementos lo que va a formar es el nivel que sigue, el nivel molecular. El nivel molecular, en este caso de la biología, se les llama biomoléculas. Las biomoléculas se les va a llamar. En este caso tenemos casos llamativos como es el agua, que lo conoces, H2O. Luego tenemos aquí, rojito igual, el oxígeno. Acá hay que tener cuidado. Cuando uno encuentra oxígeno solo como O, estamos hablando de un átomo. Y cuando hablamos de O2,
y estamos hablando de una molécula, que es la unión de dos átomos de oxígeno, O2, que es la forma en que lo respiramos. Y este de acá, ¿cómo se llama? Mira, son 3 moléculas de oxígeno. Las 3 moléculas de oxígeno, ¿cómo se le llama? A ver, se le llama ozono, O3, que es lo que forman la capa de ozono. Luego también en este nivel molecular o biomolecular tenemos a los aminoácidos, que van a formar las proteínas, a los aminoácidos, y también tenemos el caso de la glucosa, que es un monosacárido. En este nivel molecular vamos a tener moléculas que son pequeñas, ¿sí? Moléculas pequeñas, recuerda. Luego tenemos el nivel macromolecular. Estas moléculas pequeñas van a formar macromoléculas, moléculas más grandes, que es la unión de moléculas simples. Y acá, por ejemplo, tenemos el caso de la celulosa, que es la unión de varias moléculas, mira, de glucosa, ¿sí? Que vas a tener. Después tienes al ADN y el ARN. Primero el ARN, que es de una sola cadena, y el ADN, que es de cadena doble, helicoidal. Son macromoléculas. ¿Quién más son macromoléculas? Las proteínas. Un ejemplo, acá tienes la hemoglobina. Entonces, macromoléculas son los polisacáridos, un ejemplo la celulosa, las cadenas de ADN y ARN y las proteínas. Son macromoléculas. Recuerda, proteínas, macromoléculas. También vamos a tener a los priones, ¿sí? Que son un tipo de proteínas modificadas, alteradas, que van a dañar el sistema nervioso, ¿sí? Estos no son virus, pero también causan daño de enfermedad, ¿sí? Entonces las macromoléculas se van a asociar y me van a formar un nivel más grande, el agregado o complejo supramolecular, que es la interacción de macromoléculas con algunas moléculas y forman un nivel mucho más grande. En este nivel, ¿a quiénes tenemos? Tenemos, por ejemplo, el caso de los ribosomas. También tenemos el caso de la membrana celular. También tenemos a los centriolos, a la cromatina, a los cromosomas y a los virus. Este de acá es el nivel agregado o complejo supramolecular. Nivel supramolecular algunos también le dicen, pero es agregado o complejo supramolecular. Acá tienes algunas estructuras que luego van a formar parte de algunas organelas, ¿sí? Algunas estructuras. Y tenemos a nuestro amigo el virus, que lo estudia la virología y que nos causa daño. La biología, si bien es cierto, estudia a los seres vivos, pero hace estudios a este nivel porque el caso del virus nos causa daño, nos causa enfermedades, ¿no? Ahorita tenemos el problema del COVID-19, del SARS-CoV, ¿no? 2, y entonces vamos a tener el caso de estudiarlo, agregado complejo supramolecular. Si te preguntan, ¿qué estudia la biología que no tiene vida? Estamos hablando de los virus. Ya pasando el nivel agregado o complejo supramolecular, al asociarse se va a formar el nivel organular. ¿Qué es el nivel organular? El nivel donde se encuentran las organelas. Por ejemplo, ahí tienes el caso del núcleo, el caso del cloroplasto, el caso de la mitocondria. También tenemos el lisosoma. Y por acá un retículo endoplasmático. Nivel organular. Estas son organelas que van a formar la célula. Recuerda que estamos en el nivel químico, o también llamado nivel subcelular, antes de llegar a la célula. El núcleo, que dirige todas las funciones de la célula. El cloroplasto, que se encarga de la fotosíntesis. La mitocondria, que se encarga de la respiración celular. El lisosoma, que se encarga de la digestión dentro de la célula. Y el retículo endoplasmático es el que comunica el núcleo con todas las partes de la célula. Si nosotros ya hemos formado organelas, lo que sigue ya es pasar al nivel de vida, que es el nivel biológico, niveles bióticos con vida. ¿Por qué? Porque en este nivel ya se manifiesta la vida a través de procesos vitales, como dice acá. Y lo primero que se va a formar es el nivel celular, porque ya las organelas al asociarse me forman células. Las células al asociarse forman tejidos, que son el nivel tisular o histológico. En los tejidos al asociarse forman el nivel organológico, porque forman órganos. El nivel organológico al asociarse forma sistemas, y los sistemas o aparatos al asociarse me forman el nivel individual u organismo. Entonces hasta acá es el nivel biológico, de células que forman tejidos, tejidos que forman órganos, órganos que forman sistemas y sistemas que forman individuos u organismos. Vamos a detallar cada uno de ellos. El nivel celular
que es el que se refiere a las células, es el nivel biológico más importante. ¿Por qué? Porque aquí se inicia la vida. Es la unidad básica de la vida, ¿sí? Tenemos ejemplos de células como los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos, porque esos tres nombres recibe esta célula, las neuronas, los miocitos o fibras musculares, el espermatozoide y también tenemos al óvulo. Hay que recordar que estas células, este nivel celular, va a ser para organismos que son unicelulares y pluricelulares. En el caso de los pluricelulares, como las plantas y los animales, estas células van a seguir. O sea, quiere decir que van a formar tejidos, órganos, sistemas, ¿sí? En los pluricelulares. Pero hay organismos que son unicelulares y su nivel de organización llega acá, que es el caso de la bacteria, de los protozoarios, de las algas unicelulares y en este caso de los hongos unicelulares. Entonces recuerdo, estos son pluricelulares. Estas células se van a asociar y me van a formar tejidos. Estos de acá son unicelulares. Hasta acá ya empiezan ellos a vivir y desarrollar sus demás sistemas. Acá hay vida, sí, pero estos se van a asociar para formar una estructura de un nivel superior. En cambio, estos ya cumplen todas sus funciones, nutrición, respiración, a nivel de esta célula. El nivel tisular o histológico, que se forma por la unión de varias células y se refiere a los tejidos, ¿sí? Esa agrupación de células que cumplen la misma función. En este caso, en los animales tenemos los tejidos conectivos, epitelial, muscular y nervioso. Son los 4 tejidos que presentan los seres humanos, por ejemplo, ¿sí? El tejido epitelial luego me va a formar las glándulas. El tejido conectivo me va a formar los huesos, los cartílagos, la sangre, ¿sí? La grasa también la forma el tejido adiposo. Todo eso se forma el tejido conectivo. Y el resto de tejidos, el muscular, el nervioso, el epitelial. Recuerda, estos 4 tejidos presentan los humanos. Pero nosotros no somos los únicos seres vivos. Las plantas también presentan tejidos. Los nombres de sus tejidos, acá tenemos algunos ejemplos. Epidérmico, meristemo, que este es el más importante en el caso de la planta, ¿sí? Le permite crecimiento. Y este se va a asociar con este, que es el parénquima. En realidad el parénquima es el vital, acá el importantísimo en las plantas, porque va a permitir que la planta realice la fotosíntesis. El suberocorcho y en los tejidos conductores como el xilema y el floema. Entonces, si el organismo es multicelular, sus células forman tejidos. Yo te hablé de animales y plantas, y está, los animales formaron tejidos. Y las plantas también. El conjunto de tejidos lo que me va a formar es el nivel organológico, que son los órganos, que resulta de la agrupación de varios tejidos. Acá tenemos ejemplos como la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano, el corazón, que permite el bombeo de sangre hacia todas las partes del cuerpo, el pulmón, que va a recibir el oxígeno y que luego va a hacer el intercambio gaseoso, el hígado, que va a almacenar sustancias nutrientes, y el hígado es la glándula más grande del cuerpo. Pero esto es en el caso de animales. En el caso de plantas tenemos órganos como son la raíz, el tallo, la hoja, la flor, el fruto y la semilla, que son órganos. Recuerda, estos son órganos vegetales, y estos son órganos de animales, ¿sí? El conjunto de órganos lo que me va a formar es el nivel sistémico. Va a formar un sistema. El sistema se refiere a la unión de aparatos, ¿sí? A la unión de órganos que forman un sistema o aparato. En este caso, en el humano tenemos distintos sistemas o aparatos. ¿Sí? Acá tienes el óseo y el muscular. Acá tienes el respiratorio, el digestivo. Se ven los pulmones también, pero es el digestivo. El muscular, nuevamente, el circulatorio, el nervioso, el reproductor, el urinario o excretor y el endocrino. Son sistemas y aparatos que presenta el ser humano. Entonces recuerda, estos sistemas o aparatos se dan porque han tenido una asociación de órganos. Esos órganos se dieron porque tuvieron asociación de tejido. Y esos tejidos se dieron porque tuvieron asociación de células. Pero en la planta también sucede. Hay sistemas. Por ejemplo, está el sistema radicular, que lo forma la raíz, y el sistema caulinar, que lo forma el tallo, las hojas, las flores, los frutos, que va a tener la plantita. Entonces va a haber un nivel sistémico, que es la asociación de varios órganos.
Y el nivel sistémico lo que va a permitir es llegar al nivel individual u organismo, que puede ser de dos tipos, puede ser pluricelular, como el caso de animales, plantas, algas pluricelulares y hongos pluricelulares. ¿A qué se refiere esto? Que uno llama organismo, en este caso, a aquellos pluricelulares que tienen células, tejidos, órganos, sistemas o aparatos, y ahí recién se forma el organismo. O sea, nosotros nos hemos formado por una asociación de células, tejidos, órganos y sistemas. Todos los niveles biológicos tienen que estar para ser llamado organismo en el caso de que el organismo sea pluricelular, como son los animales, las plantas, las algas pluricelulares y los hongos pluricelulares. Pero si es caso unicelular, también se le llama individuo u organismo a la bacteria, al protozoario, a la alga y al hongo, en estos casos unicelulares. Profesor, entonces a eso se le llama organismo a pesar de que no tienen tejidos, no tienen órganos y no tienen sistemas. Sí. Entonces recuerda, los unicelulares se encuentran en dos niveles a la vez. En el nivel celular, porque solo son una célula, y en el nivel organismo o individuo, porque ellos con una sola célula ya pueden cumplir todas sus funciones vitales. Todas sus funciones vitales. En cambio, los pluricelulares, para ser llamados organismos, han tenido que recoger tener células, tejidos, órganos y sistemas que lo forman o lo estructuren. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar al último nivel, que es el nivel de organización ecológico, que ya es los niveles bióticos superiores. Y este se va a dar de manera exacta por el origen de la palabra especie. ¿Qué es una especie? Es un grupo de organismos que tienen el mismo antepasado en común, que tienen parecido interno y externo, ¿sí? Y van a poder reproducirse y tener descendencia fértil. ¿Por qué? Porque si tú cruzas dos animales de la misma especie o dos organismos de la misma especie, cuando tengan una cría, la cría va a poder tener hijos. Pero en cambio, si tú cruzas dos animales de distinta especie, vas a generar un híbrido biológico que puedes buscar, que son organismos que no van a tener descendencia. Por ejemplo, el caso de la mula. La mula es la unión del burro con la yegua, o del caballo con la burra. Tú cruzas esto y se genera la mula o mulo. Búscalo, Real Academia de la Lengua, la RAE, indica que se le puede denominar mula o mulo, porque es un animal que no va a poder tener descendencia, no va a poder tener crías, porque es un híbrido, cruce de dos animales que hay cercanía. Bueno, estos animales, para cruzarlo, recuerda, tienen que tener cercanía evolutiva. Se han cruzado, generaron descendencia, pero esa descendencia no es fértil. Entonces quiere decir que a esto ya no va a seguir, ¿no? Entonces, para ser de la misma especie tiene que haber descendencia fértil. Los niveles ecológicos, ¿cuáles son? El primer nivel es población, que son el conjunto de individuos de la misma especie. Distintas especies juntas, comunidad. Todas estas comunidades de seres vivos en un mismo ambiente, ecosistema. El conjunto de ecosistemas me forma la biosfera, la esfera de la vida, y toda esa esfera de la vida que agrupa un montón de ecosistemas me forma la ecosfera, que es el conjunto de ecosistemas que tiene el planeta. Vamos a ver uno por uno. Población. Población es la agrupación de individuos de la misma especie que habitan en una misma zona geográfica en un tiempo determinado. Recuerda, en zona geográfica en un tiempo determinado. Acá tenemos lo que normalmente llamamos grupos, ¿no? Rebaño, cardumen, arboleda, que son denominaciones para grupos de organismos de la misma especie. O sea, si tú tienes un grupo de organismos todos de la misma especie, ¿sí?, en una zona y en un tiempo determinado, entonces estamos hablando de una población. Siguiente nivel, comunidad, que es la interacción ya de varias poblaciones, pero ¿qué tienen que ver? Varias poblaciones, y acá vas a tener especies diferentes que comparten una misma zona geográfica en un tiempo determinado. Entonces puedes ver acá distintas especies de animales y de plantas que comparten un mismo ambiente en un tiempo y lugar determinado. Ahora, el conjunto de comunidades, cuando tienen relación con el ambiente, me va a permitir que se forme un ecosistema, que es la interacción de una comunidad biótica con el ambiente, o sea, los seres vivos y el ambiente. Ecosistemas tenemos, por ejemplo, una gota de agua puede ser un ecosistema, porque en una gota de agua puede haber bacterias pequeñitas, protozoarios chiquititos que se necesita microscopio para verlo, y esos serían los seres vivos. Y los factores ambientales serían la temperatura, la salinidad.
Lo mismo que sucede en un ecosistema. Hay veces cuando pensamos en ecosistema, pensamos que es la selva, algo grande, ¿no? Algo muy desarrollado. Pero simplemente podría ser también una gota de agua. Una gota de agua. ¿Sí? En este caso tenemos una pequeña laguna que va a tener un ejemplo de ecosistema. Ahora, el conjunto de ecosistemas lo que me va a formar es la biosfera, que es el conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra. Entonces vas a tener distintos ecosistemas que se van a asociar y forman la biosfera, que es la esfera de la vida. Ahora, todo esto que se va a asociar, todos esos conjuntos de ecosistemas, que se llama el ecosistema de los ecosistemas, es la ecosfera. Entonces va a unir a todo esto, atmósfera, hidrosfera, biosfera, geosfera, y me va a formar la ecosfera, que es el máximo nivel o nivel grado de agrupación o nivel de organización que presentan los seres vivos. Entonces vamos a ver que los niveles de organización de la materia se van a asociar. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto para terminar de entender cómo es que se asocian. Por ejemplo, tengo el nivel atómico, donde están los bioelementos, el CHOMS, acuérdate. El nivel molecular, donde están las moléculas, que ya hemos visto, agua, glucosa, ¿sí? Recuerda que el agua es la molécula más abundante en todo el planeta. La molécula más abundante, o la biomolécula inorgánica más abundante es el agua, ¿sí? Luego del nivel molecular tenemos el nivel macromolecular, donde está el ADN, donde están los fosfolípidos, las proteínas, macromoléculas. El nivel supramolecular, donde ya están algunos componentes que luego van a ser de la célula, los ribosomas, la membrana, los virus. Nivel complejo molecular o agregado supramolecular. Luego tenemos el nivel organular, donde están las organelas, núcleo, cloroplasto, mitocondria. Mira, los átomos me formaron moléculas, las moléculas macromoléculas, las macromoléculas supramoléculas y luego el nivel organular. Y de esto, todo que hemos visto es el nivel subcelular o químico, que es abiótico, no hay vida. Y esto me va a permitir que se forme el nivel celular, que es un nivel biótico, ¿sí? Ya llegado a este nivel biótico, nosotros vamos a tener que se forman los niveles biológicos. Tienes el nivel celular, ¿sí? El nivel tisular. En el caso del nivel celular, las células, ya te dije, eritrocito, miocito, neurona, miocito, fibra muscular, recuerda. Las células al juntarse me forman tejidos. El nivel tisular, ahí tienes los distintos tejidos: nervioso, muscular, epitelial, conectivo. Y estos tejidos al asociarse me forman el nivel organológico, que son órganos. Ahí puedes ver pulmones, piel, corazón, hígado. Entonces van a ser el nivel orgánico. Y el conjunto de órganos me forman los sistemas o aparatos, como tú los conoces: digestivo, respiratorio, circulatorio, nervioso. Entonces recuerda, células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, y esto me va a permitir que se forme el organismo o individuo. Recuerda también, en el nivel celular pueden estar los unicelulares, y los unicelulares también están en el nivel organismo individuo. ¿Por qué? Porque ellos con una sola célula ya son organismos. Las bacterias, los protozoarios, las algas unicelulares, los hongos unicelulares van a ser nivel celular y nivel organismo. Profesor, entonces ellos son organismos que no tienen sistemas, órganos ni tejidos. Sí. En cambio nosotros, para ser llamados organismos, tenemos que tener tejidos, órganos y sistemas. Y el último nivel, que es el nivel ecológico, donde están los niveles, que también es un nivel biótico. Está el nivel población, que son organismos todos de la misma especie. Estas mismas especies se agrupan en un lugar y tiempo determinado, me forma una comunidad, que son distintas especies en un lugar y tiempo determinado. Esto con el medio ambiente se combina y se forma lo que es el ecosistema, la relación de los seres vivos con el medio ambiente. Luego se forma la biosfera, que va a agrupar todos los ecosistemas, y los ecosistemas de los ecosistemas ya lo tienes en la ecosfera, ¿sí? Que ya va a formar lo que es el planeta Tierra donde vivimos. Ahora, como al comienzo de la clase te dije, es necesario que tengas tu material de resolviendo en clase. Entonces vas a tener tu material de resolviendo en clase para poder hacerlo, ¿sí? Vamos con las preguntas, ¿sí? Vamos resolviendo y vamos haciendo conmigo. En este caso hay que recordar que el material, ¿verdad? El material es para 3 clases. El material de la semana 1, el que indica semana 1, es para 3 clases. Entonces he escogido algunas preguntas que corresponden al tema, esas vamos a resolver, ¿sí? Fíjate la pregunta 1, dice: las proteínas
pertenecen al nivel, recuerda, al nivel macromolecular, ya son macromoléculas. Los átomos me forman moléculas y las moléculas ya me forman macromoléculas. En el caso de las proteínas, como te mencioné, el caso de la hemoglobina, también podría ser la insulina, la hormona del crecimiento, que son tipos de proteínas, están en el nivel macromolecular. Una bandada de palomas. Una bandada de palomas son varias palomas, todos son de la misma especie. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Población o comunidad? Estamos hablando de una misma población. Por eso que dice pueblo, pues. El pueblo incluye varios humanos, pues todos somos de la misma especie. Entonces ahí tienes respuesta. También vamos a revisar la pregunta número 3. Es un ejemplo de ecosistema. Un ejemplo de ecosistema. Un lago, el bosque, el desierto, el pantano, todos son ejemplos de ecosistemas, ¿no? Ecosistemas grandes. Yo ya te mencioné que un ecosistema podría ser una gota de agua, ¿no? Algo pequeñito. Acá se mencionan casos mucho más grandes. De ahí vamos a saltar a la pregunta número 11, que también corresponde al tema. Recuerda que estamos resolviendo en clase, estamos haciendo el REC. El oxígeno del aire, ¿en qué nivel está? Yo te dije, cuando uno habla de oxígeno como elemento, solo como elemento está en el nivel atómico. Pero cuando uno habla del oxígeno en el aire, la fórmula es O2, quiere decir que son dos átomos de oxígeno. Y como son dos átomos de oxígeno, eso ya forma una molécula. Eso es nivel molecular. Ahora, como hay pocas preguntas en el resolviendo, vamos a pasar un ratito al lema. Hay preguntas en el lema que también vamos a hacer. La pregunta 8 dice: el principal componente inorgánico de la materia viva, yo te lo mencioné hace un ratito, es lo que más abunda en la materia viva. Por ejemplo, el 75 al 65% de tu cuerpo lo tiene. ¿Qué cosa es? El agua. Entonces, si estamos gorditos, no es que estamos gorditos, sino que estamos inundados. ¿Por qué? Porque entre el 65 y 75% de tu cuerpo tiene agua, ¿sí? Muy bien. También hay preguntas de examen de admisión dentro del material que tienen preguntas del tema. Por ejemplo, la pregunta número 1 de examen de admisión, que es de la Universidad Nacional Agraria La Molina del año 98-2. Toma 2 veces al año esta universidad, ¿no? Las proteínas, el agua y los ribosomas pertenecen respectivamente a qué niveles de organización. Ahí tenemos respuestas. A ver, veamos. El agua era una molécula simple, estaba en el nivel molecular. Y las proteínas son un nivel más desarrollado, ¿sí? El agua va a tener que ser una molécula, las proteínas más desarrollado. Macromoléculas, supramoléculas, tendría que ser una macromolécula, ¿no? Y los ribosomas sí son supramoléculas, acuérdate. Entonces tendríamos el nivel macromolecular, el nivel molecular y el nivel supramolecular. Proteínas, macromoléculas, agua, moléculas y ribosomas supramoléculas. 2. La pregunta número 2 también del PA también vamos a hacer. El nivel de organización al que pertenece un óvulo de erizo es. Este es de la Universidad Agraria La Molina 2009-2. Ahí también igual tenemos nuestras claves, 5. Y en este caso la respuesta sería celular. ¿Por qué? Porque recuerda que un óvulo es una célula que luego va a buscar unirse con el espermatozoide y formar a un nuevo organismo. Este es nivel celular. Ahora, vamos a ver preguntas de examen de admisión que incluye el material. También ahí tienes la pregunta 3. Ya hemos visto la 1 y la 2, ahora la 3. Dice, un nivel de organización que incluye un conjunto de individuos. Escucha, conjunto de individuos de la misma especie que viven en un espacio y tiempo determinado. Entonces, ¿esto a qué nivel se está refiriendo? Tendría que ser, ¿a qué nivel? Todos son de la misma especie, entonces estamos refiriéndonos a una población. A una población. Entonces, esas preguntas corresponden al material que tú tienes en casa. Entonces, has marcado las claves. Ahora vamos a desarrollar algunas preguntas como para ir reconociendo, ¿no? Por ejemplo, mire, esta pregunta es de la Pre San Marcos de 2019-2. Recuerda que el material de la Pre y la misma y el mismo examen de admisión de San Marcos ha variado ahora solo a tener 4 preguntas. Y las preguntas las está desarrollando en DECO, ¿sí? Que tiene una explicación, tiene un texto, que la idea es que tú lo puedas leer pequeño y puedas responder. También genera un poco de distracción, pues, ¿no? Hay que mejorar la concentración en la lectura y el entendimiento de esta. La pregunta dice, los virus son entidades compuestas por un tipo determinado de ácido nucleico, ADN o ARN, así como un conjunto de proteínas que cubren al ácido nucleico. Algunos pueden tener una membrana lipídica,
que la consiguen después de infectar a la célula. Al respecto, podemos decir que la organización de los virus es a nivel D. O sea, te está preguntando, te explica un poco, te cuenta un poco del virus, pero te pregunta en qué nivel de organización están los virus. Recuerda, el nivel de organización de los virus está en los niveles abióticos, donde no hay vida, en los niveles químicos o subcelulares. En este caso sería el nivel complejo o agregado supramolecular. Recuerda, los virus están en este nivel. Una segunda preguntita, que también es de la pre-2018-2. Mira, ahí todavía utilizaban 5 claves. Dice, los órganos que actúan complementariamente en diversas funciones como la distribución de nutrientes, productos excretorios y hormonas, corresponden a qué nivel. Entonces, los órganos que actúan complementariamente, varios órganos que van a actuar de forma complementaria. Entonces, si los órganos se van a juntar, lo que van a formar es el nivel sistémico, porque van a funcionar entre ellos y distintos órganos me forman un sistema. Pregunta de la pre-2018-2, que vino con grafiquita. Dice, pre-San Marcos, considerado un tiempo y espacio determinado, indique, considerando que esto está en un tiempo y espacio determinado, a qué nivel de organización muestra la figura. Si yo veo, todos son de la misma especie. Entonces, si todos son de la misma especie, estamos hablando de una población. Es nivel población, o poblacional, como menciona la clave. De la pre-2018-2 también, pre-San Marcos, dice, las bacterias son organismos unicelulares procariotes y como tales cumplen todas las funciones de un ser vivo. Sin embargo, hay niveles de organización que solo los organismos multicelulares los poseen. Indique cuáles son estos niveles. Acá te está diciendo lo que te explicaba. Las bacterias son organismos, pero ellos solo tienen el nivel celular, que ya es el nivel de la vida. Pero ellos no tienen toda una estructura bien formada. Entonces, recuerda, las células me van a formar tejidos, los tejidos me forman órganos y los órganos me forman sistemas. Entonces en ellos lo que carecería es el nivel tisular, tejido, el nivel organológico y el nivel sistémico, que son los sistemas. También pregunta de la pre-2019-1, mira, ¿sí? ¿Qué nivel de organización se muestra en la siguiente figura? Entonces estos son cromosomas y los cromosomas están en el nivel llamado complejo supramolecular, ¿sí? Complejo supramolecular, ya está. Pregunta 6 de la pre de 2017-2. En los seres vivos se observa la organización específica y compleja. Esta organización específica y compleja forma los niveles de organización. Te pregunto, con respecto al nivel subcelular, que es el nivel químico, acuérdate, señale la alternativa que no cumpla con la analogía. La analogía dice molécula, macromolécula. O sea, primero tengo que señalar una molécula y luego una macromolécula. A ver, en este caso es también uno que ya había explicado, que sería el ácido graso, que es una molécula, y el colesterol, que es una macromolécula, ¿sí? Dice que no cumpla con la analogía. No cumple, entonces. ¿Por qué? Porque el ácido graso y el colesterol ambos van a ser moléculas pequeñas, ¿no? En cambio la glucosa es una molécula, el conjunto de glucosas me forma celulosa, los aminoácidos es una molécula y el conjunto de aminoácidos me forma una proteína, los nucleótidos es una molécula, el conjunto de nucleótidos me forma el ARN, y la glucosa igualmente, así como puede formar celulosa, también puede formar almidón. En cambio el ácido graso y el colesterol no tienen relación, ambos van a ser moléculas. También pregunta de la pre-2017-1, que también vino con gráfico. Dice, en la siguiente figura se muestra la organización compleja de los seres vivos. Algunos organismos no cumplen con todos los niveles mostrados. Mira, acá hay átomos, moléculas, organelas, células, tejidos, órganos, sistemas y organismos. Pluricelular. Entonces te dice, algunos no cumplen con estos niveles, como es el caso de las bacterias y los protozoarios. Para la bacteria Escherichia coli, podemos inferir que la Escherichia coli, entonces, si es un organismo unicelular, no tiene tejidos, no tiene órganos y no tiene sistema. Entonces va a carecer de esto. La respuesta sería la clave A. Muy bien, chicos. Entonces ahora vamos a explicar lo de la tarea. Mira, como te decía, el material va a tener pocas preguntas para este tema, porque este material es para 2 clases a 3 clases. Entonces, este caso te estoy enviando una ficha con 10 preguntas, la tienes que desarrollar
y luego se le enviará por medio de tu tutor. Entonces recuerda, te va a llegar una ficha. Esa ficha son 10 preguntas para resolver respecto al tema. Bueno, ahora sí hemos terminado nuestra clase. Espero que les haya gustado. Les envío un abrazo grande y recuerda, quédate en casa, ¿sí? Quédate en casa. Nos vemos.